Buenas tardes, ingeniero, compañeras y compañeros. En la tarde de hoy vamos a hablarles sobre los óxidos de nitrógeno en el SCR. El grupo está conformado por Camilo Luna, Dayana Celi y quien les habla, Diana Flores. Bueno, para dar inicio es importante contextualizarnos y saber qué son los óxidos de nitrógeno. Estos están constituidos por dos tipos de gases. Uno de ellos es el óxido nítrico y el otro es el dióxido de nitrógeno. La combinación de ambos da origen a los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno son generados por procesos de combustión. Se le da un gran porcentaje a la combustión generada por el transporte y también un gran porcentaje a la combustión generada por procesos industriales. Las fuentes generadoras de los óxidos de nitrógeno pueden presentarse de origen natural o de origen antrópico. De origen natural se puede ver que mediante la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, hay la liberación de estos a la atmósfera, o puede ser mediante incendios forestales o erupciones volcánicas. Ya el origen antrópico tenemos la combustión ya sea de carbón, gas natural o petróleo. Y procesos industriales, como ya anteriormente se habían mencionado. La presencia de los óxidos de nitrógeno en el aire puede generar efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente. Hablando sobre la salud humana, esta es una sustancia que es corrosiva para la piel y para el tracto respiratorio. En la piel puede generar enrojecimiento y quemaduras de nivel grave. Si una persona es expuesta a la inhalación en elevadas concentraciones de en periodos cortos de tiempo, igualmente genera afectaciones y pueden originar edemas pulmonares y diferentes complicaciones a nivel pulmonar. Una exposición, ya sea también de prolongada, puede atacar el sistema inmune, generando como una menor resistencia frente a infecciones que pueda generar la persona. Y también puede cambiar irreversiblemente el tejido pulmonar. Los impactos también en el medio ambiente son significativos y de gran trascendencia, ya que la oxidación de los óxidos de nitrógeno en la atmósfera y en combinación con otros contaminantes atmosféricos que estén presentes genera la formación de smog fotoquímico y también de ozono en la superficie de la Tierra. Es importante también decir que el óxido nítrico, al oxidarse en la atmósfera, genera dióxido de nitrógeno. Este tiene una presencia en la atmósfera muy corta, una vida en la atmósfera bastante corta, ya que se puede oxidar rápidamente con nitratos, produciendo también el fenómeno de la lluvia ácida. Ahora vamos a hablar sobre qué es un SCR. Un SCR es un sistema de reducción catalítica selectiva en el cual básicamente se fundamenta en la reducción de óxidos de nitrógeno por una vía catalítica, generando N2 y H2O mediante la utilización de un agente reductor, que en este caso podría ser el amoníaco. Esta tecnología básicamente se utiliza cuando se requieren altas eficiencias de eliminación de óxidos de nitrógeno
ya sea en calderas o en calderas industriales y energéticas, que funcionen o que se utilice la madera, el gas, el aceite o el carbón como método de combustión. Básicamente la eliminación de los óxidos de nitrógeno se realiza mediante amoníaco, ya sea líquido o gaseoso. El amoníaco, que es el catalizador, reacciona con los óxidos de nitrógeno en presencia de O2 y este forma H2O y N2 para generar así la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno. Otro catalizador utilizado para la reducción de óxidos de nitrógeno puede ser igualmente la urea y el amoníaco. Estos son básicamente los dos más utilizados. Bueno, para hablar ahora sobre las ecuaciones y las reacciones que ocurren usando urea y amoníaco como agente catalizador, son las siguientes que podemos ver en pantalla. Como podemos ver en pantalla, tenemos dos reacciones, una es para el amoníaco y la otra para la urea. Para el amoníaco tenemos 4 moles de óxido nítrico y 4 de amoníaco, más O2. Este reacciona y produce 4 moles de NO2 y 6 de H2O. Tenemos también la reacción para la urea, que tenemos 2 moles de óxido de nitrógeno más amoníaco y monóxido de carbono más un medio de O2. Este reacciona y produce 2 moles de NO2 más 2 de H2O y CO2. Bueno, es importante también decir que según la EPA hay unas temperaturas eh, ideales para poder así eliminar efectivamente los óxidos de nitrógeno. Esta puede ser en 1700 Fahrenheit o en grados Celsius 927. Como ya se había dicho anteriormente, la temperatura juega un papel muy importante para la disminución de los óxidos de nitrógeno. Entonces, para el diseño de un sistema de reducción catalítico selectivo, es muy importante tener un rango óptimo de temperatura. Pues existe gran variedad de catalizadores y la mayoría tiene un margen de temperatura, ya sea en grados Fahrenheit, de 450 a 840 Fahrenheit o en Celsius de 232 a 449. Este es el margen óptimo para el diseño de un sistema de reducción catalítico selectivo. Bueno, como podemos observar en esta imagen, tenemos cómo funciona y cómo se genera la reducción de óxidos de nitrógeno. Bueno, en la imagen que tenemos, que podemos observar, tenemos dos figuras, las cuales nos están ilustrando el mismo mecanismo de reducción catalítica selectiva. Entonces, en ambos podemos observar que el humo ingresa cargado con óxidos de nitrógeno, atraviesa y llega a una cámara donde es inyectado este con el catalizador, ya sea líquido o gaseoso. En esta cámara, pues en este reactor, se reacciona los componentes del catalizador con los óxidos de nitrógeno, generando así y poder sacar a la atmósfera un humo más limpio conteniendo H2O, N2 y O2. Como dato curioso, anteriormente los sistemas de reducción catalítico selectivo eran bastante difíciles de manipular
pues ellos presentaban una caída de presión bastante significativa, lo que generaba que su manipulación fuera difícil. Por ello, actualmente los nuevos sistemas que se están generando, su configuración de placas, como lo podemos ver más adelante pues, en la siguiente imagen, eh, ahora son diseñados con placas paralelas o alveolares, que estas presentan pues ya actualmente grandes ventajas. En la siguiente imagen ya podemos observar la posición de los catalizadores en el reactor. En la imagen del lado izquierdo podemos observar la entrada de los gases pasando posteriormente a una serie de placas y rejillas en las cuales es inyectado el amoníaco. Luego este flujo de aire va pasando por una serie de placas paralelas por las cuales se genera un flujo recto y posterior a ello el flujo pasa por otro catalizador realizando así su reacción para posterior a ello salir el gas limpio y sin óxidos de nitrógeno. En la figura que se encuentra a mano derecha podemos ver otra posición de los catalizadores. En esta tenemos la entrada de flujo de gases, luego se encuentra un mezclador, una cámara de mezclado, en la cual se inyecta solución de urea, en este caso se está utilizando la urea, y luego el flujo de aire es dirigido a un sistema de capas por el cual están otro pues, catalizador en el cual el flujo de aire va descendiendo y este flujo va pasando entre capa y capa y capa del sistema, saliendo luego el flujo de gas posteriormente ya limpio y habiéndose realizado internamente la reacción que genera la reducción de óxidos de nitrógeno. El diseño de estos reactores puede ser de forma vertical u horizontal. Esto va dependiendo de el tipo de combustible que se va a utilizar, el espacio que sea disponible para la instalación del reactor y pues la disposición de que se genere, o sea, que se tenga aguas arriba y aguas abajo pues de la unidad catalizadora. Cálculo de parámetros de diseño. Para el sistema SCR se consideran tres principales parámetros que son el tamaño de la caldera o suministro de calor, el nivel de reducción de NOx requerido y el volumen del catalizador requerido. A partir de esos tres parámetros de diseño se puede determinar el tamaño total del sistema y a su vez permite un cálculo de los costos requeridos para llevar a cabo la construcción. Lo primero que se debe calcular es el suministro de calor de la caldera. Entonces, este se denota con Q sub B, que corresponde a la liberación potencial máxima de calor de la caldera o razón de suministro de calor en millones de BTU por horas, que se determina a partir del producto del HB, que es el valor calorífico alto del combustible en BTU por libras, y también una razón de consumo de combustible en libras por hora. Entonces, a partir de esto, la EPA nos sugiere un cuadro, una tabla en la que se establecen algunos valores caloríficos para diferentes tipos de carbón. Entonces nos presenta un contenido energético en BTU por libras para la lignita, el carbón subbituminoso, el bituminoso y la antracita. Para calderas que generan electricidad se tiene la siguiente expresión. Entonces de nuevo se calcula el Q sub B, que sigue siendo la liberación potencial máxima de calor de la caldera o razón de suministro, de nuevo en millones de BTU por horas,
pero este se calcula mediante el producto de BMW, que es la capacidad de la caldera en megawatts, por el NPHR, que es la razón neta de calor de la planta. Para el caso de que no se conozca el valor de NPHR, se puede utilizar un valor promedio de 9500 BTU por kilowatt hora y de esta manera se modifica la ecuación. Entonces nos queda que Q sub B en millones de BTU por hora es igual a 9.5 millones de BTU por megawatts hora por el BMW en megawatts. Factor de capacidad del sistema. El factor de capacidad es un uso anual promedio de la caldera en el que se está implementando el sistema SCR. Entonces, el factor de capacidad total se calcula a través del producto del factor de capacidad de la planta y del factor de capacidad del sistema SCR. Entonces, cada uno de estos factores de capacidad se calcula de forma independiente para luego calcular el total. El factor de capacidad de la planta es una razón entre la cantidad real de combustible que se quema anualmente y la potencia máxima de combustible quemado anualmente. Estas unidades se hacen en libras y entonces ahí se presenta la ecuación para que permite su cálculo. Mientras que para el factor de capacidad del sistema SCR, ese se calcula es una relación entre los días reales que opera el sistema SCR dividido en la cantidad de días que tiene el año. Entonces, para el caso, por ejemplo, si como tal el sistema SCR funcionara 120 días en el año, entonces sería 120 dividido entre 165 días que tiene el año completo. Cálculo de la eficiencia de remoción de NOx. Entonces, para realizar el cálculo de la eficiencia de remoción, primero se debe tener en cuenta el NOx no controlado y el NOx límite, que son los dos factores que intervienen en la ecuación. Entonces, el NOx no controlado es todo aquel NOx que no pudo ser removido de la corriente gaseosa o del flujo que se desea limpiar antes de llegar al sistema SCR. Entonces, por ejemplo, si en el caso de que hubiesen otras unidades en la planta que ayudaran también a controlar el sistema NOx, entonces solamente se considera el restante que entra al sistema SCR y que no fue removido por todas las unidades anteriores. Mientras que el NOx límite es usualmente el valor que se da en las normas de emisión que se desean cumplir. También se puede presentar tanto en las normas de emisión como en las políticas principales de la empresa. Entonces, si la empresa determina que la emisión máxima permisible va a ser un determinado valor para NOx, entonces se toma esta, aunque usualmente pues siempre será la de la norma de emisión. Razón de flujo de gas de combustión. Este es un parámetro requerido en el diseño para el tamaño de los reactores SCR y también para el inventario de catalizador que va a requerir. Este principalmente depende de la temperatura y se calcula a partir de la razón de flujo volumétrico del combustible, volumen del catalizador. El volumen del catalizador se puede calcular mediante la siguiente expresión. Cabe resaltar que esta ecuación es de origen empírico y por lo tanto se requiere de ciertos factores de ajuste que se presentarán a continuación. Entonces, en esta ecuación interviene una constante de 2.81, interviene el Q sub B, que fue el mismo que se calculó anteriormente, la eficiencia del NOx, el escabullimiento de NOx, el NOx que se registra a la entrada del sistema SCR y también el azufre presente en el carbón, además de una corrección que se debe hacer en la temperatura del gas. Entonces, las ecuaciones que se presentan para hacer los factores que serían los factores de ajuste, se utilizan para cada uno de ellos. Entonces, se reemplaza el valor que se tiene originalmente y se hace un producto con las constantes de ajuste que se tiene para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, para el caso del escabullimiento, entonces sería multiplicar el factor de menos 0,0567 por el escabullimiento que se tenga más 1.2835. De esta manera se puede utilizar esta ecuación empírica para cualquier valor que se tenga. Dimensiones del reactor SCR.
Lo primero que se debe calcular es el área de la sección transversal del catalizador y el del reactor SCR. Entonces, el área del catalizador se calcula a partir del flujo de gas, que básicamente sería un caudal, dividido entre la velocidad superficial. Esta normalmente se trabaja con un valor teórico de 16 pies por segundo, al menos que en los ejercicios propuestos se dé un valor diferente. Mientras que el área como tal del reactor SCR se calcula a partir del área del catalizador. Entonces, este se multiplica por 1.15, que es básicamente porque se considera que el área del reactor es un 15% mayor al área del catalizador. La longitud y el ancho del reactor se calculan considerándose que matemáticamente este sería un cuadrado. Entonces, la longitud y el ancho, que serían equivalentes, se calculan a partir del área transversal del reactor SCR elevado a la 1 medio. Para el cálculo del número de capas del reactor, esta se estima a través del volumen del catalizador, del área transversal que se calculó también anteriormente y de una altura tentativa de 3.1 pies. Entonces, esto es un valor aproximado en principio del número de capas, que lo que se tiene que hacer con esto es aproximarse al entero más cercano que se encuentre de este número que nos dé. No obstante, siempre se considera que el número mínimo de capas es 2. La altura de la capa del catalizador se calcula utilizando el número de capas que se halló anteriormente, que es un número de capas tentativo. Entonces, a este se le debe considerar un factor adicionado de un pie, que es para el ensamble de los diferentes módulos, y esta normalmente se encuentra en un rango de 2.5 a 5 pies. Entonces, la ecuación en sí sería el volumen del catalizador dividido en el número de capas que se halló por el área transversal del catalizador, adicionando el factor de un pie que ya les había mencionado. También, para el número total de capas que se tenga, se recomienda siempre tener una capa adicional a las que se calculan en caso de que se requiera hacer modificaciones en el equipo. La altura de la capa del reactor, esa se calcula a partir del número de capas totales y de la altura de la capa, además de dos constantes, que es la constante C1 y C2, que son constantes de uso industrial, que serían de 7 y 9 respectivamente para C1 y C2. Estimación de consumo de reactivo y tamaño del tanque. El consumo de reactivo en libras por hora está en función de la masa del amoníaco, que sería la masa del reactante de 17.03 gramos por mol, y la masa del NOx, en la que se toma como referencia el peso molecular del NO2, que es de 46.01 gramos por mol. La masa del reactante se calcula a partir de otros factores que ya han sido calculados previamente, como es el Q sub B, la eficiencia de remoción del NOx y también el NOx no controlado. Entonces, de esta manera se puede calcular la razón de flujo de masa de la solución acuosa, que esta se calcula con la masa que se calculó anteriormente y con una concentración de solución acuosa del reactivo en peso. La razón de flujo volumétrico también puede ser calculada mediante la masa que se calculó anteriormente, que sería la masa de la solución acuosa, y en esta también intervienen otros dos factores, que sería la densidad de la solución y el volumen específico de la solución. Entonces, finalmente el volumen del tanque será el producto del flujo volumétrico de la solución por el número de días de operación. Ejemplo de diseño. Un problema de ejemplo, el cual calcula los parámetros de diseño y los costos de capital y anuales, se presenta a continuación. La base de diseño es un sistema de SCR reconvertido aplicado a una caldera industrial de tubos de humo de 1000 millón BTU por hora, que quema carbón subbituminato. Para realizar los cálculos se hacen las siguientes suposiciones. En la siguiente tabla se determinarán valores y concentraciones para la realización de este ejercicio. Se tiene en cuenta
Valor calorífico alto del combustible. Razón máxima de consumo de combustible. Consumo anual promedio de combustible. Número de días de operación de la SCR. Factor de capacidad de la planta. Concentración de NOx no controlado. Concentración de NOx controlado requerido. Escabullimiento de amoníaco aceptable. Razón de flujo volumétrico de combustible bituminoso del este. En esta diapositiva igualmente se determinará valor calorífico del combustible, contenido de azufre del combustible, contenido de ceniza flotante, ASR, concentración del amoníaco almacenado, número de días de almacenamiento de amoníaco, caída de presión para los conductos de la SCR, caída de presión para cada capa de catalizador, temperatura a la entrada de la SCR. Para la realización del ejercicio se tiene en cuenta que la razón anual de suministro de calor de la caldera, QB, se calcula a partir del valor calorífico alto para carbón subbituminoso. Esto es igual a QB, que es igual a 10.000 BTU por libra, por 100.000 libra por hora, sobre 10 a la 6 BTU por millón BTU. Esto es igual a 1.000 millón BTU por libra. El factor de capacidad de la planta se calcula a partir de los consumos anuales máximo y promedio. Con esto se da SF de la planta es igual a 4.38 por 10 a la 8 libras sobre 1 por 10 a la 5 libra por hora por 8.760 hora yarda. Esto es igual a 0.5, que equivale al 50% del factor de la capacidad de la planta. Se tiene en cuenta valores caloríficos altos para varios carbones, dependiendo del tipo de carbón. Se tiene en cuenta lignita, subbituminoso, bituminoso y antracita. Siguiendo con el factor de capacidad del sistema de la SCR, se calcula a partir de los meses de la operación de la SCR, que serían 5 meses. Esto quiere decir, factor de capacidad es igual a 155 días sobre 365 días del año. Esto es igual a 0.42, que equivale al 42%. El factor de capacidad total, incluyendo los factores de capacidad tanto de la planta como de la SCR, está dado por el factor de capacidad es igual a 0.5 por 0.42 igual a 0.21, que equivale al 21%. La razón del flujo del gas de combustión es el flujo del gas es igual a 484 pies cúbicos sobre minuto menos millón del BTU por hora por 1.000 millón BTU por hora por 460 más 650 grados Fahrenheit. Todo esto sobre 460 más 700 grados Fahrenheit por 1, que equivale a 463.138 ASFM. Siguiendo, la eficiencia de remoción del NOx se calcula a partir de la concentración de entrada del NOx y de la concentración de NOx controlado requerido. Para esto se determina de la siguiente manera. La eficiencia de la NOx es igual a 0.86 libra por millón de BTU menos 0.13 millón de BTU sobre 0.86 libra millón BTU, que es igual a 0.85, que equivale al 85%. Seguido de esto, se determinará el cálculo del reactor. Se tiene en cuenta que el volumen del catalizador y las ecuaciones para cada factor de ajuste.
Asimismo, se tiene en cuenta que para el volumen del catalizador es igual a 2.81 por 1000 BTU por hora. Esto equivale a la eficiencia del NOx 0.2869 más 1.058 por 0.85. Asimismo, se determina que es por 0.8524 más 0.3208 por 0.86 por 1.2835 menos 0.0567 por 2, que es igual al escabullimiento que se había brindado en los datos anteriores. Se multiplica por 0.9636 más 0.0455 por 1 del azufre por 15.16 menos 0.03937 por 650 más 0.0000274 por 650 al cuadrado, que equivale a la temperatura. Esto equivale a 50.89 pies cúbicos para el cálculo del reactor. Las áreas transversales del catalizador y de la SCR son: A del catalizador es igual a 463.138 actual cúbico pie por minuto sobre 16 pies por segundo por 60 segundos por minuto. Esto es igual a 482 pie cuadrado. El A para la SCR es igual a 1.15 por 482 pies cuadrados, es igual a 554 pies cuadrados. Para el cálculo de la longitud y la anchura del reactor se determina como L es igual a W, que equivale a 554 a la 1 medio, es igual a 23.5 pies. La primera estimación del número de capas del catalizador es: N es igual a 5089 sobre 3.1 por 482, que es igual a 3.4. Redondeando, es igual a 3 el número de capas del catalizador. Comprobando la altura real del catalizador se determina como H, que es igual a 5089 pie cúbico sobre 3 por 482 pie más 1, que equivale a 4.5. Este valor está entre los límites del diseño de la altura de 2.5 y 5 pies. Para determinar el número total de capas de catalizador se determina con una capa de catalizador vacía. Esto equivale a N total es igual a 3 más 1, que es igual a 4. Para la altura de la SCR, excluyendo el conducto y las tolvas a la salida, es: la altura del SCR es igual a 4 por 7 más 4.5 más 9, que equivale a 55 pies. Cálculos del reactivo. La razón del flujo masa del reactivo se calcula usando el peso molecular del reactivo, 17.03 gramos mol, y del NO2, que equivale a 46.01 gramo mol, para usar ASR de 1.05. La razón de flujo de masa del reactivo es: el flujo de masa equivale a 0.86 libra millón BTU por 1000 millón BTU por hora por 1.05 por 17.03 gramos mol sobre 46.01 gramos mol, que equivale a 334 libra por hora. La razón de flujo masa de la solución de amoníaco al 29% es:
la razón de flujo es igual a 334 libra-hora sobre 0.29. Esto es igual a 1.152 libra-hora. Para determinar la razón de flujo volumétrico de la solución, puede calcularse a partir de la densidad de la solución acuosa de amoníaco al 29%, 56.0 libras por pie cúbico a 60 grados Fahrenheit. Y el volumen específico de la solución es 7.481 galones por pie cúbico. Esto es igual a 1.152 libra por hora por 7.481 galones por pie cúbico. Esto sobre 56.0 libra por pie cúbico, que es igual a 154 galones por hora. El volumen total almacenado en el tanque o tanques está basado en el volumen que requiere el sistema de SCR para 14 días de operación, siendo la siguiente expresión. El volumen del tanque es igual a 154 galones por hora por 14 días por 24 horas por día. Esto equivale a 51.744 galones. Gracias por su atención prestada. Esta ha sido la presentación sobre el control de NOx mediante reducción catalítica selectiva. Gracias.